creo que iniciamos nuestro evento. Espero que la maestra de Buen se nos conecte en el transcurso del conversatorio. Adelante. Empezamos ya. Ya dieron a Aurea. todos, sí, pues buenos días, muy buenos días en nombre del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que toca un tema muy relevante para nuestra vida nacional y sobre todo para pues definir, que va delineando el futuro de nuestro país y de nosotros mismos. En esta ocasión, muy amablemente, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por conducto del coordinador de su comisión de anticorrupción, muy amablemente nos aceptaron una invitación para organizar esta actividad. Cedo la palabra al doctor Alfredo Adam, coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, para que les dé la bienvenida y presente la actividad. Pues muchas gracias y todos bienvenidos a este evento del seminario. Buenos días primero, y doy a ustedes la más cordial bienvenida a este conversatorio organizado conjuntamente por el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la UNAM y la Barra Mexicana de Abogados, representada por su presidenta maestra Claudia Elena de Buena y por el maestro Sergio Guacuja Betancourt, destacado miembro y coordinador de la Comisión Anticorrupción. El fenómeno de la corrupción es complejo y la estrategia para combatirlo debe ser interdisciplinaria. Por esta razón, desde el seminario hemos señalado la importancia de establecer canales de comunicación permanentes con todos los sectores y actores interesados en el tema. La corrupción ha dominado el discurso público y político del país en los últimos años. Sus constantes escándalos, impunidad y el desvío de recursos públicos han obligado al Estado mexicano a replantearse la estrategia para combatirlo. La reforma constitucional en materia anticorrupción aprobada en 2015 tuvo como objetivo principal fortalecer y mejorar los mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes para investigar, sancionar y prevenir faltas administrativas y actos de corrupción. Fomentar la cultura de corresponsabilidad en el sector empresarial, garantizar el respeto de los derechos humanos y fortalecer la competencia en los mercados son medidas necesarias para combatir la corrupción. La experiencia de los panelistas que hoy nos acompañan enriquecerá el análisis de las acciones y programas implementados, pero sobre todo lo que falta por hacer. Agradezco al maestro Sergio Guacuja Betancourt el haber respondido con entusiasmo y total compromiso a la convocatoria que le hicimos llegar para la organización de esta importante actividad que hoy nos convoca y lograr conjuntar la participación de tan distinguidas y distinguidos panelistas que compartirán sus puntos de vista, experiencias y propuestas. Solicito a la maestra Aurea del Carmen Navarrete Arjona, secretaria técnica de este seminario, nos presente la síntesis curricular del maestro Guacuja. Síntesis, repruebo por el tiempo de todos, nuestro moderador. Muchas gracias a todos y adelante, Aurea. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues le damos la bienvenida a todos los panelistas y en particular a nuestro moderador, el maestro Sergio Eduardo Guacuja Betancourt. Él es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho. Tiene especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, maestría en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Ciencias Jurídicas con mención honorífica por la Universidad Panamericana, diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana también, y tiene estudios de especialidad en Alta Dirección de Empresas por el IPADE, diplomado en Ética Gubernamental y Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés por la Escuela Libre de Derecho,
y diplomado de anticorrupción por la International Chamber of Commerce México, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es profesor de posgrado de la Escuela Libre de Derecho en las especialidades de Derecho Penal, Derecho Público, de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Administración Pública, de cual fue coordinador de la Comisión de Ética. Actualmente es coordinador de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Fue promotor activo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 3 de 3 ante el Senado de la República. En materia de anticorrupción, contrataciones públicas, responsabilidades de los servidores públicos, ha impartido capacitación en un sinnúmero de dependencias y entidades del sector público federal, así como estatal, desde el año de 1986 a la fecha, acumulando más de 400 cursos, seminarios y presentaciones sobre las leyes mencionadas y la normatividad complementaria de estas. Es autor de diversos libros sobre las materias de su especialidad y fue ponente en el Instituto Internacional de Ética Gubernamental de la Ciudad de Washington, D.C., por México, y el Congreso Latinoamericano para Administración y Desarrollo en Guatemala, República Dominicana, Brasil y Uruguay. Podríamos seguir hablando ampliamente de la experiencia del maestro Guajuca, quien también ha pertenecido, colaborado con el Banco Mundial y el BID, pero creo que es prudente mejor darle la palabra para empezar a disfrutar de la conducción, de su conducción a esta actividad. Muchas gracias, maestro Guajuca, por estar con nosotros y por colaborar con el seminario. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero decirles que es un honor para la Barra Mexicana Colegio de Abogados el que nos hayan hecho la distinción de invitar a participar en las actividades que realiza el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo cual, pues en nombre de nuestra presidenta Claudia de Buenuna, a quien a continuación presentaré, que ya está con nosotros, queremos agradecerle muy cumplidamente a su director y maestro emérito, el doctor Alfredo Adam, por esta distinción. Alfredo, mil gracias por esta distinción, muchísimas gracias. A su secretaria técnica, la maestra Aurea del Carmen Navarrete, y sobre todo agradezco infinitamente a nuestros finos participantes en este conversatorio que muy generosamente aceptaron participar el día de hoy con nosotros. Quiero decirles igualmente que esta es una actividad en la que también nuestra comisión está participando activamente y por lo tanto, pues yo les pediría por favor a los barristas que puedan registrar en el chat su asistencia para fines administrativos de puntaje dentro de nuestro colegio y por lo tanto, pues daríamos inicio formalmente a este conversatorio. Quisiera comentarles que, tal y como lo mencionó el doctor Adam en sus palabras introductorias, a partir de las reformas de mayo de 2015 a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, se modificó el paradigma institucional para afrontar el flagelo social de la corrupción. Para tal efecto, en el mes de julio del 2016, se expidieron sendos ordenamientos jurídicos que reglamentaron las nuevas competencias tanto de las autoridades gubernamentales como de la sociedad civil, a fin de fijar las bases para la integración y funcionamiento de los órganos encargados para la prevención, detección y sanción de actos contrarios al orden jurídico y para vigilar y fiscalizar el gasto público. Sin embargo, a prácticamente 6 años de haber entrado en vigor los cambios en nuestra ley fundamental, la realidad se ha impuesto y los resultados parecen no reflejar claramente las intenciones del constituyente permanente, por lo que hoy se presentan retos y perspectivas que deben ser analizadas a la luz de una visión interdisciplinaria que permitan entender, analizar, preparar y proponer alternativas de solución a un fenómeno que puede ser tan antiguo como actual,
tan complejo y tan sencillo a la vez. Por tal motivo, para la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en coordinación con el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un honor presentar a nuestros distinguidos invitados a este conversatorio en el que se abordará desde ópticas diversas esta materia. Quisiera comenzar por presentar a la presidenta del Colegio de Abogados que representamos, la Barra Mexicana, y pues doblemente honrado, primero que nada, en su calidad de dama, pero sobre todo porque es la primera mujer en 100 años de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en presidir nuestro colegio. Claudia, muy bienvenida. Quiero decirles que Claudia es pues miembro de la Unión Interamericana de Abogados, presidenta de nuestro colegio, fue abogada general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, cursó 3 especialidades en la Universidad Panamericana. Asimismo, es abogada pro bono de la Fundación Barra Mexicana, profesora de Derecho Civil y Familiar de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediadora certificada y ha colaborado en sinnúmero de publicaciones y sobre todo participado en gran cantidad de programas de radio y televisión en temas de naturaleza jurídica. Claudia, nuevamente, muchísimas gracias por el honor que nos dispensas de estar el día de hoy. Quisiera igualmente presentar también a otra querida amiga, la maestra Alejandra Palacios Prieto. Hanna, muchas gracias de veras por tu generosidad, por siempre el cariño que nos has demostrado siempre a nuestro colegio. Pues como todos saben, la maestra Palacios es la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Debo de decir, igualmente, es otra de las personas que han roto el techo de cristal, es la primera mujer en presidir la máxima autoridad de competencia en nuestro país. Fue nombrada por el Senado de la República en 2013 y reelecta en 2017 por un segundo periodo que concluirá en este mes de septiembre del año 2021. En su muy intensa actividad internacional, desde el mes de junio de 2016, es vicepresidenta de la Red Internacional de Competencia, organización que agrupa más de 130 agencias de competencia en el mundo, y es miembro del Buró del Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y del International Women's Forum con el capítulo México. De acuerdo con Women and Competition, es una de las 40 mujeres especialistas en competencia más notables de América, Asia y Europa. Asimismo, la revista Expansión la nombró en el año 2012 como uno de los perfiles profesionales destacados que integran la lista de las 30 promesas en los 30. Igualmente, debo de decir que ella es licenciada en Economía con maestría en Administración de Empresas, ambas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Igualmente, estudió una segunda maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y pues ha sido profesora y coordinadora académica del Departamento de Economía del ITAM. Hanna, de verdad, muchísimas gracias igualmente por habernos acompañado esta mañana. Y pues también debo de darle la más cordial bienvenida también a mi queridísima amiga, la magistrada María de Lourdes Dib y Álvarez. Lulú, gracias también por darte este espacio. Ella pues es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala con mención honorífica, licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas Puebla, con el reconocimiento como el mejor promedio acumulado de la primera generación de dicha institución. Cuenta con 3 diplomados en políticas públicas en amparo. Ella es catedrática de Derecho Fiscal y Administrativo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la Universidad de Jalapa y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Igualmente ha sido ponente y conferencista en foros de especialización en Derecho familiar y sobre los avances de la legislación en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Habla inglés y francés
y por lo tanto ha impartido estas asignaturas a alumnos tanto de nivel básico como de estudios superiores. En el Ayuntamiento de Puebla se desempeñó como regidora titular de la Comisión de Servicios Públicos y en el Tribunal Electoral igualmente del Estado de Puebla fungió como secretaria de Estudio y Cuenta. Bueno, pues debo de decir que ella es la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla desde diciembre de 2017. Dicho sea de paso, ella es la fundadora del primer Tribunal Administrativo del Estado, que no existía, sino fue a raíz de la reforma constitucional del 2015. Y por unanimidad fue reelecta por el Pleno como presidenta nuevamente del tribunal por el periodo comprendido del 7 de enero del 2021 al 7 de enero del 2023. Forma parte de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos y fue designada por la Mesa Directiva 2021-2023 como secretaria de vinculación con instituciones. De la misma manera, también en su actividad internacional, pues ella forma parte de la International Association of Women Judges, la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, y pues igualmente forma parte de nuestra barra mexicana Colegio de Abogados y también es una entusiasta participación de nuestra Comisión de Anticorrupción. Lulú, gracias también por haberte dado este espacio y pues por último y no menos importante, desde luego, presento también pues a mi querido amigo y tocayo, el maestro Sergio Martín Esquivel. Él es doctorando en Derecho Público por la Universidad de La Coruña en España, con maestría en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha y en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, con mención honorífica. Tiene certificaciones en compliance, antisoborno, examinador de fraude, riesgos y contratación pública. Actualmente funge como presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance y es presidente de la Comisión de Integridad y Compras de Gobierno de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, mejor conocida como CONCAMIN. Es el creador del Procurement Data Mining y del Sniper Procurement Management, herramientas creadas para eficientar los procesos de contratación pública y privada que propicien la contratación extranjera. Con más de 20 años de experiencia en diversos cargos de alta responsabilidad, también vinculadas con estas materias de contratación pública, integridad y, desde luego, responsabilidad de servidores públicos. Debo de decir que él también ha impartido innumerables diplomados, seminarios y maestrías en estos temas de compliance, anticorrupción, riesgos y contratación pública. Él es impulsor del Congreso Internacional de Compliance en México y autor de diversas publicaciones relacionadas con esta materia, específicamente en contratación pública y en temas de anticorrupción y compliance. Conferencista internacional y se distingue pues por haber participado activamente en España, Ecuador, República Dominicana. Bienvenido, tocayo, muchísimas gracias. Y bueno, pues lo que quisiera pues decirles cuál será la mecánica de este conversatorio que, como su nombre lo indica, pretende ser eso, una plática con especialistas que, en beneficio de todos los que amablemente nos están acompañando, podamos de verdad abrevar del gran conocimiento que todos ellos tienen. Y como el nombre del conversatorio lo indica, se trata de una visión interdisciplinaria. Y por ese motivo yo me voy a ir permitiendo darles la palabra a cada uno de los miembros de este conversatorio para que a partir de una pregunta eje se pueda generar la discusión. Yo les ruego, por favor, a todos los amables asistentes que cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, nos las anoten en el chat para que podamos canalizarlas. La maestra Navarrete me va a hacer la bondad de irlas recopilando a efecto de que oportunamente vayamos dándole la palabra a quienes sean los indicados para irnos respondiendo. Yo quisiera comenzar, Claudia, en nuestra calidad de presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pues recientemente nombrada, te hemos escuchado en innumerables conferencias que has concedido a los medios, igualmente entrevistas, y bueno, pues creo que has dado también con un tema muy interesante, porque ante la irrefutable verdad de que en muchos de los casos más sobresalientes en materia de corrupción, desvío de recursos públicos y abuso de poder, lamentablemente intervienen abogados.
Platícanos, en tu calidad de presidenta de la barra, de qué manera podría influir la colegiación obligatoria del gremio y si en algo serviría la sumisión a códigos de ética más estrictos y la certificación profesional de capacidades para un ejercicio íntegro de la profesión. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Me disculpo, tengo problemas de internet. Espero que no sea un problema hoy. Ahorita ya parece que estoy estable de internet y con mucho gusto empezamos a platicar. Mira, saludo desde luego a todos los miembros del panel, que son gente de primer nivel, a mi querida amiga Lourdes Div, con quien acabo de estar en Puebla, a Alejandra, que también compartí un foro hace unas semanas con ella, Sergio, y a los dos Sergios. Muchas gracias, doctor Adam, también me perdí su charla. Bueno, pues mira, es un grupo interdisciplinario y eso hace que se complementen muy bien las opiniones de cada uno de nosotros, que somos de muy diferentes áreas. Y Sergio, pues pones el dedo en la llaga. Son temas de una enorme trascendencia en la búsqueda de la dignificación de la abogacía, que es digamos, el primer punto de mi plan de trabajo. Una abogacía vapuleada, lastimada, pero también muy cuestionada por el desempeño de muchos colegas. Como dice nuestro amigo el expresidente José Mario de la Garza, la abogacía le queda a deber a México. Frase que generó muchas incomodidades, lo sabemos, y molestia de algunos colegas. Yo más bien los invito, antes de molestarse, a reflexionar si realmente hemos dado al país lo que el país requiere o si somos parte del sistema contaminado que tiene México, que tiene a México contra las cuerdas. ¿Qué es la colegiación obligatoria? Que para nosotros sería la solución más pronta y mejor, además, evidentemente, de una educación o de una reeducación del país, de una reeducación de los estudiantes, también de los aspirantes a ser abogados que piensan que en la carrera se van a enriquecer con mucha facilidad, y no es así. La colegiación obligatoria es el deber que impone a los profesionistas de pertenecer a una agrupación gremial como requisito previo para poder ejercer la profesión. Esta y la certificación profesional de capacidades a la que te referías para el ejercicio íntegro de la profesión son, desde luego, las mejores soluciones para el problema planteado. Pero también tenemos que decodificarnos, tenemos que deconstruirnos, tenemos que aprender que nuestra profesión no es para enriquecernos. Eso está bien y qué padre que suceda, pero no es la intención principal. Tenemos un código deontológico, tenemos una moral que nos debe llevar a tomar las mejores decisiones, no en nuestro beneficio, sino en el de las personas que requieren acceso a la justicia. Una abogacía sin un control ético, sin una directriz común de luchar para defender el Estado de Derecho, estará en permanente tentación y de caer se contamina, se empaña, se ensucia y peor aún, contagia y no responde ante el importante compromiso con México de luchar por un Estado de Derecho. Hemos atestiguado que parte de la abogacía ha dejado lejos el sentimiento de empatía por la situación de las personas menos favorecidas. Ha ignorado la situación de un país lleno de carencias, un país que ha sufrido por la incontrolable corrupción que ofende a los mexicanos, que ofende a quienes trabajamos y no privilegiamos los beneficios económicos sobre las causas, y que ofende a la población más vulnerable, a quienes han creado las empresas que sacan a México adelante, a quienes todavía creemos que México debe de estar de pie. Nuestra profesión tiene ciertas peculiaridades que la hacen muy especial. En nuestras manos está iniciar la acción judicial demandando la aplicación del derecho a los casos específicos en donde se han violentado las normas. Pocos son los delitos que se persiguen de oficio y ninguna acción civil o familiar, o algunas familiares, pero por violencia, que más bien son penales, ni mercantil ni laboral, se siguen de oficio. Por lo tanto, somos los abogados los que detonamos que la justicia empiece a caminar en los casos muy específicos. Además, conocemos las normas que rigen la conducta de los individuos y tenemos la enorme responsabilidad de representar a nuestros clientes en los litigios
que seguramente tienen muchos valores en juego. Hay litigios en los que se están jugando todo el patrimonio de una familia, hay litigios en los que se juega la dignidad, en los que se juega la seguridad, la tranquilidad, porque existe, por ejemplo, violencia familiar. Desafortunadamente ha prevalecido la mala práctica en algunos abogados, que ya sea por carecer de la técnica suficiente o por la falta de escrúpulos o por ambos. Y cada día lo vemos como más normal, como lo es para mucha gente dar una mordida en la calle a la gente de tránsito, al líder sindical que llega a plantearte un emplazamiento de huelga y le das una gratificación también para que no altere, y los trabajadores representados, entre comillas, por él, no reciben absolutamente nada. O una gratificación a un secretario de acuerdos para que detenga el expediente o para que resuelva de tal o cual manera y empantane un poquito el asunto para ganar tiempo, por ejemplo, ¿no? Cuando empecemos a normalizar la corrupción, el problema quizá ya no va a tener solución, o por lo menos una pronta solución, porque justamente la solución no está en la persona, sino en la colectividad de las personas. No debemos esperar a que esto suceda, y desafortunadamente está sucediendo, y la gente cada vez ve con más normalidad la corrupción. La pequeña corrupción no la consideran corrupción. Darle la mordida a la gente de tránsito lo consideran una cosa normal, y no lo es corrupción. La corrupción se justifica incluso con frases populares como el que no tranza no avanza, o no me den, solo pónganme donde hay. Y hemos visto que no ha habido gobierno, ningún partido que pase la prueba. Nuestro sector, el de los abogados, es justamente el más vulnerable, porque quienes litigamos vivimos constantemente al filo de la navaja, la adrenalina a todo lo que da. Nuestra profesión es un poco cruel, pues mientras nosotros creamos una defensa, también estamos trabajando para deshacer la defensa de nuestra contraparte, y él a su vez la mía. Mi papá decía, que en paz descanse, que es como si un ingeniero estuviera construyendo un puente y otro ingeniero enfrente construyendo otro puente, pero el que construye el puente dinamita el nuestro y nosotros dinamitamos el de él. Y entonces nos la pasamos entre defendiendo y tirando, defendiendo y pegándole. Esa es una profesión que, bueno, ustedes van a decir, los que no son abogados, ¿cómo les puede gustar? Sí, es apasionante. La verdad es una gran profesión. Y mientras eso sea dentro de los cauces legales, es una especie de juego legal, y que va a ganar el mejor preparado, el más ético, seguramente, si el país así lo recibe. Pero bueno, tenemos la corrupción no solamente se da en el litigio. Como bien señalas en tu pregunta, querido Sergio, se da también en el desvío de recursos públicos y en los actos de abuso de poder, en cualquier profesión, desde luego, pero la abogacía está en todos los ámbitos, y es justamente el abogado quien tiene a su cargo la aprobación de los contratos, la elaboración de algunas de las leyes. No todos son los legisladores, ojalá fueran todos juristas, abogados, pero bueno, se supone que tienen gente de la abogacía que está haciendo dando una asesoría permanente, y las acciones que la entidad debe llevar a cabo. A través de la colegiación, en sesiones de trabajo como esta, en las que se habla de ética, de anticorrupción, de moral, de diversos puntos de vista, desde diversos puntos de vista, es en donde debemos procurar contagiar a los demás para que hagan conciencia que este problema nos está lacerando, lastimando profundamente, que enferma a las sociedades y a las nuevas generaciones, y no van a entenderlo como problema, sino como una realidad si no actuamos nosotros ya. Se hace también a través de la denuncia de actos ilícitos de nuestros pares ante la Junta de Honor, la cual conocerá de las faltas que se cometan en contra del Código de Ética del Colegio y de la Ley de Profesiones. Y en el caso de que se encuentre al acusado, o sea, al abogado culpable, se le sanciona una sanción que probablemente no les afecte demasiado, porque es una suspensión provisional o definitiva de la colegiación, pero cuando la colegiación sea obligatoria, entonces es una suspensión definitiva de su práctica jurídica. Ya no podrá más
ser abogado. Entonces, de ahí la importancia de que la colegiación sea obligatoria y que todos estemos sometidos al código de ética que hoy los barristas y cada vez más y más y más abogados nos colegiamos, lo estamos de manera voluntaria. Eso habla más que bien de la profesión de los que somos colegiados. No sé cuánto tiempo Pues, tengo. creo que como una primera ronda, Claudita, muchísimas Perfecto. gracias por esta primera intervención y pues creo que no podemos más que estar de acuerdo, efectivamente, pues de la gran responsabilidad que tenemos como abogados frente a la sociedad, porque pues tiene mayor responsabilidad quien conoce justamente para poder transmitir ese conocimiento a los demás. Ahora quisiera otro punto de vista y yo quisiera ahora darle la palabra a Hanna. Hanna, basado en tu vastísima experiencia en materia de competencia económica que está de ninguna manera puesta a duda, ¿considerarías tú que favorecería a un mejor desarrollo de las relaciones entre particulares una regulación jurídica más estricta en esta materia? ¿Crees que si se establecieran reglas más claras podría abonarse a la erradicación de prácticas deshonestas que coadyuvaran al combate contra la corrupción? Gracias, Sergio, por la pregunta. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación al doctor Adame. Claudia, un gusto estar contigo. Magistrada Dip también, Sergio. También muchas gracias a todos por invitarnos. Bueno, primero, digamos, aclarar que la COFESE no es la encargada de luchar en contra de la corrupción. Sin embargo, en temas de contratación pública, que es, digamos, en donde hay mucha coincidencia entre competencia y corrupción, la hemos visto. Siempre digo yo que en temas de contratación pública, la competencia y la corrupción son políticas públicas hermanas. ¿Y por qué? Porque hay un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo cómo lo queramos ver, entre la falta de competencia y la falta de corrupción. Cuando un funcionario público favorece a algún participante en lo particular, dándole información privilegiada sobre un contrato, dirigiendo un contrato, permitiendo que se ponga de acuerdo con el competidor sin hacer nada al respecto, eso genera que el agente económico, la empresa, tenga ganancias extranormales y ese colchoncito, por un lado, eleva los precios y eso hace que los consumidores paguemos más, que el gobierno cuando contrate más caro, pero también ese colchoncito es el que ayuda a pagar el soborno al funcionario público. Y entonces, digamos, ahí está el círculo vicioso que señalo. Por el contrario, cuando hay competencia, cuando el contrato se le da al mejor, las empresas lo que tienen que hacer es competir fuerte para ganarse el contrato del gobierno y los márgenes son menores y pues ya no hay colchones para pagar sobornos. Entonces, en el caso de la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos, que es uno de los temas que Claudia señalaba, a nosotros en la comisión sí claramente nos parece que la competencia es una política que ayuda de manera importante. Información reciente, Sergio, de ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que el año 2020 es el año en donde más adjudicaciones directas se han dado, digamos, de lo que se tiene registro en Compranet. Se realizaron adjudicaciones directas por 250,950 millones de pesos, pero más que eso, lo que, digamos, la cifra que es interesante es que de todo lo que contrata el gobierno, las adjudicaciones directas representan el 43% de todo lo contratado. En 2013 esa cifra era del 36%, entonces digamos que estamos yendo a la alza. Y las licitaciones públicas en 2013 representaban el 55% de todo lo contratado. El año 2020 representaron el 39.9%, el 40%. Entonces, 15% para abajo. Y bueno, hay varias razones por las cuales se pueden llevar a cabo las adjudicaciones directas. De hecho, la ley prevé las adjudicaciones directas por diversas razones. Es decir, no toda adjudicación es ilegal o corrupción. Cuando tú vas a comprar algo con un monto muy pequeño, hacer todo un concurso incluso puede ser más costoso que comprar la cosa de manera directa. Y también es cierto que hay veces que el gobierno necesita adjudicar
comprar cosas, ya sea bienes o servicios que son muy especializados y no puedes, digamos, someterlo a un concurso. Pero también es cierto que muchas veces por las prisas, por querer favorecer a alguien, porque elaborar un concurso implica técnica, se llevan a cabo las adjudicaciones directas. Entonces, digamos, ese es un tema en el que hay que trabajar de manera importante. El año pasado, Sergio, tú lo conoces muy bien, en la comisión, en la COFESE, participamos junto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con Transparencia Mexicana, México Evalúa, el IMCO, una propuesta de ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el sector público. Y aquí lo que buscábamos era poner de frente y como propuesta un nuevo proyecto de ley que incluyera mejores prácticas en pues todo lo que nosotros como instituciones hemos trabajado, es decir, traer a esa ley lo mejor para favorecer la competencia, lo mejor para favorecer la transparencia, lo mejor en temas de fiscalización, en casos de la comisión, por ejemplo, ¿no? Que la COFESE que ponía por delante, limitar las adjudicaciones directas. Hoy en la ley dice la ley, todo se licita, pero hay unas excepciones. Y las causales de excepción son tan amplias que cualquier funcionario público medianamente creativo puede adjudicar un contrato, porque hay tantas causales y tan amplias que todo cabe ahí adentro. Entonces, lo que nosotros proponíamos era reducir esas causales. En caso de que se fuera a adjudicar un contrato, también elevar la aprobación, digamos, a un rango más alto dentro del gobierno, a rango de oficial mayor, para que no cualquiera pueda decidir qué se adjudica y qué no se adjudica. Abrir las licitaciones al mercado internacional. Muchas veces se adjudica porque se dice que en México no hay suficientes competidores, aunque a nivel internacional hay muchos. Entonces, abrir las licitaciones internacionales es importante. Por darles un ejemplo, ¿no? De casos que han sonado. La CFE, que adjudica de manera pues muy amplia, digamos, sus waterímetros a la empresa IUSA, ¿no? Pues hay muy poca participación en México. IUSA es un competidor muy agresivo en México, pero tiene competidores internacionales importantes. Si tú pudieras abrir la licitación, CFE tendría mayores posibilidades de adjudicar esos waterímetros. En tema de la compra de papel bond para los libros de texto, se recuerdan, ¿no? Ese caso que se le iba a vender el papel bond a una empresa en donde el dueño es compadre del presidente. Esa empresa es casi la única en México que puede vender ese papel. Entonces, adjudicarle el contrato al compadre del presidente no es corrupción, es la opción que hay. Sin embargo, si uno abre esa licitación al mercado internacional, hay empresas de papel importante en Estados Unidos, en Brasil, que también podrían competir. Y si nos vamos sector por sector, puedo poner ejemplos de esos, muchos. Entonces, abrir las licitaciones a la parte internacional también. Luego, ser más agresivos en las inhabilitaciones también es un tema muy importante. En temas de competencia, lo que nosotros vemos también es que una empresa gana y luego subcontrata a sus amigos, entonces hay que, entonces le dice a sus amigos, mira, tú no participes, participo yo y luego te doy un pedacito del contrato. Y yo, como voy a ser el único que voy a competir, me gano el contrato con sobreprecio. Entonces, otra de las cosas que poníamos nosotros en la ley de adquisiciones es requerir que los participantes declaren previo a ganar el contrato a quién planean subcontratar y por qué. Y si están planeando contratar a sus competidores directos, eso no es subcontratación, eso es colusión y eso es sancionable por la ley de competencia. Y bueno, varias cuestiones más de esas en la ley. Sabes que esa ley pues está frenada en la Comisión Anticorrupción en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, y corrígeme, Sergio. Muchos de nosotros pensamos que con este cambio de gobierno iba a haber un impulso importante para modificar la ley de adquisiciones, aparentemente así iba a ser, claramente ya no es un tema de interés. Y respecto a la corrupción en temas de litigio, yo lo platico desde otra perspectiva, no como practicante, sino como autoridad. Nosotros como autoridades, pues lo que tenemos que hacer, o al menos en la comisión, es detectar y en su caso sancionar conductas anticompetitivas. Y obviamente a las empresas que investigamos,
contratan sus abogados para que los defiendan. Y obviamente, antes de que la comisión imponga cualquier sanción, tiene que escuchar a las partes. Entonces, como funciona en la COFESE es que hay un procedimiento de investigación, eventualmente se dictamina que hay probable responsabilidad, las partes son notificadas, conocen la investigación, se defienden, presentan sus argumentos, sus alegatos, y en algunas ocasiones le demuestran a la autoridad que lo que inicialmente estaba viendo era incorrecto, otras veces se desechan los alegatos y se impone una sanción. Este es un procedimiento normal, como debe de ser. Las partes tienen que tener acceso a que sean escuchados antes de que cualquier autoridad administrativa les imponga una sanción. Lo que es cierto en ocasiones es que los abogados en ocasiones, digamos, se aprovechan de los medios de defensa porque no hay consecuencias. Pueden hacer y decir cualquier cosa porque no hay consecuencias. Entonces, el tema de la colegiación a mí también me parece un tema importante. Nosotros como funcionarios públicos, si infringimos la ley, si vemos información a la cual no deberíamos de tener acceso, si hacemos mal uso de la información a la que tenemos, somos responsables. Ya hay una ley de responsabilidades administrativas y tenemos las sanciones correspondientes, no así del otro lado. Entonces, digamos, desde la parte del gobierno y en temas de aplicación de la ley también me parece importante que haya controles del otro lado. Gracias. Pues muchísimas gracias, Hanna. Creo que es valiosísimo el comentario que nos estás haciendo, porque sin lugar a dudas, el tema de competencia económica en contratación pública, pues es uno de los más destacados. Y sobre todo, fíjate, en palabras de Transparencia Mexicana, se habla, Hanna, de que el costo de la corrupción oscila entre el 10 y el 25% del valor del contrato. Pero quien sabe de esos temas sabe perfectamente que pagar un 25% como acto de corrupción en un contrato gubernamental supone incrementar los precios hasta un 30 o un 40% más, y desde luego supone un incentivo perverso para el surgimiento de figuras como las empresas facturadoras de operaciones simuladas, empresas deductoras de operaciones simuladas, y en un fin de tergiversaciones que hay al orden jurídico y que en una forma totalmente transversal pues influyen también muy gravemente en este aspecto. Y creo que has tocado un tema muy importante también, y que lo vamos a discutir más adelante, pues ese trato desigual que da la norma jurídica, puesto que por una parte a los servidores públicos sí se les tiene bajo un reflector muy estricto de que se vigila perfectamente su conducta, y por el otro lado, quienes están fungiendo, y ya lo decía Claudia, con la enorme y gravísima responsabilidad de llevar la representación de la libertad, del patrimonio, de los valores de las personas, que somos los abogados, pues no tenemos absolutamente ninguna sanción por algún exceso en el ejercicio del derecho. Creo que eso es muy, muy importante. Y a propósito de estos temas, yo quisiera preguntarle, Lulú, en tu ya larguísima trayectoria como servidora pública e impartidora de justicia administrativa, ¿crees que estén funcionando adecuadamente los mecanismos de control y sanción jurisdiccional previstos en el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuáles considerarías que son los principales retos a los que se enfrentan los tribunales administrativos, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local? Muchas gracias, Sergio. Bueno, primero que nada, para mí no solo es un honor, sino un lujo y toda una experiencia compartir con este panel tan importante, estar una vez más en el SUC con el doctor emérito de la UNAM, Alfredo Adam, tan dispuesto, tan dinámico, con Aura del Carmen Navarrete, bueno, pues que es el dínamo que está detrás de todo esto o enfrente de todo esto, moviéndolo. Y bueno, Claudia de Buen, pues ya se dijo y ya se sabe la persona que es y lo que está aportando al derecho. Para mí el escuchar de viva voz a Alejandra Palacios y lo que ha puntualizado que es muy importante, igualmente con el tocayo del tocayo, pues es muy importante
este foro, Sergio, y te agradezco mucho, sobre todo la frescura que le estás imprimiendo a esto. Entonces, tu pregunta, que si creo que está funcionando adecuadamente el control y sanción jurisdiccional, es decir, lo que le toca efectivamente al tribunal y lo que está previsto así en el sistema nacional anticorrupción. Los tribunales de justicia administrativa que tienen la función de sancionar faltas graves de los servidores públicos dentro de este sistema y también las no graves en otro procedimiento, pues representa, creo yo, un enorme avance porque ya es un tercero autónomo, independiente, altamente especializado el que va a resolver sobre esa sanción. No está inserto, no está incrustado en la estructura orgánica de donde está el servidor público o donde aparece también el particular como proveedor, como se ha mencionado aquí. Y entonces, no podemos ver tan claramente el adecuado funcionamiento del control y sanción jurisdiccional de manera aislada. Es imposible, porque se va perfeccionando a largo plazo y estos aspectos que mencionan dependen, el que funcione y el que llegue a nosotros, requiere de que se cumpla primero con una larga cadena procesal que inicia y que se gesta desde la sede administrativa a través de una investigación que se inicia por una denuncia o de oficio. El sistema es complejo y requiere el conocimiento del sistema de todos los operadores involucrados. Entrenamiento, supervisión y sobre todo que este conocimiento se vaya haciendo sistematizado, no un cursito por acá, otro por allá. En la experiencia, y no estoy hablando en esta participación necesariamente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, sino de los tribunales locales con los que tenemos una interacción muy importante. Los informes de presunta responsabilidad van llegando poco a poco. Nos imaginaríamos que tendrían que llegar más, dado que la ley entró en vigor desde julio de 2017, tuvo un plazo de 1 año para que se estudiara y se implementara. Entonces, repito que van llegando poco a poco esos asuntos y ahora sí me remito al Tribunal de Puebla. Este año llevamos 13 que ya van aumentando y se van mejorando. Pero si se integran de manera incorrecta, pues desde luego que se debilita ese funcionamiento adecuado al que te refieres de sanción y control o control y sanción a cargo del tribunal. Y entonces encontramos cuando este sistema no funciona, se da el binomio corrupción e impunidad, desde el nivel que quieras. Y por eso la importancia de la justicia administrativa, porque no tenemos que llegar al hecho de corrupción y no tenemos que llegar a la cuestión penal, sino hay, digamos, como una prevención, así como los juzgados cívicos, calificadores, como les llaman, va inhibiendo conductas agresivas en la convivencia de los ciudadanos. También este sistema y la sanción y el ir acabando con la impunidad, ¿sí? O disminuyéndola, se va haciendo presente poco a poco en los servidores públicos y en la sociedad, que involucra a muchísimos actores. Ojalá y pudiera yo decir, el tribunal empieza con una denuncia y ahí se sustancia todo, se instruye, pero no es así. El sistema es complejo e involucra a actores como son autoridades y particulares. Es muy afortunado que los tribunales de justicia administrativa adquieran esta nueva función por lo que dije y lo que están hablando de la certificación de los abogados y tal vez de cualquier profesión, pues me lleva a recordar cuando el dictamen fiscal era obligatorio, la colegiación. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? ¿Por qué no podemos perfeccionar
la profesión del derecho. Y por eso el Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, en este caso, nos hemos dado a la tarea de interactuar con los estudiantes de universidades de diversas. Tenemos ya con varios convenios, como el que acabamos de celebrar con Claudia de Buen, que dan resultados, que se aterrizan. No es nada más acumular esos actos que pudieran vestir públicamente muy bien. Interactuamos con los estudiantes desde el inicio, les despertamos el entusiasmo y la ambición de especializarse, porque lo vemos como juzgadores. A veces el propio abogado no sabe defender al actor, no sabe llevar el caso de la persona que le está pagando y le está costando. A veces los hunden y encima les pagan, ¿sí? Entonces, estamos pidiendo a las universidades, insistiendo, que en el plan de estudios se integre el Sistema Nacional Anticorrupción y desde luego la justicia administrativa, por decir tradicional, que inició precisamente con controversias entre particulares y la administración pública, que la reforma ya no nada más habla de la administración pública estatal, sino municipal. Es muy importante insistir todos en que desde las universidades se vaya conociendo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, porque hablamos, como ya se dijo, de corrupción y ya hasta nos hemos vuelto cínicos al escuchar que se robaron por acá, que compraron esto, muchos casos, ¿no? Podríamos fortalecer desde la génesis del servidor público, creando especialidades o cuando menos dando la idea de lo que es el servicio. Y luego hablas de que cuáles son los retos a los que se enfrentan los tribunales de justicia administrativa. En primer lugar, pues es la autonomía de los tribunales. Las instituciones que son constitucionalmente autónomas, como es la COFECE, que podemos decir que es de reciente creación, son muy importantes porque son el equilibrio, somos el equilibrio en el Estado de Derecho, en el Estado en general, y que pues que cuenten con independencia financiera, con esa alta especialidad, y que puedan tener libertad para sus fallos y hacer cumplir sus determinaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque de las 32 entidades federativas, la mayoría somos organismos constitucionales autónomos con todas estas cualidades que menciono. Sin embargo, todavía quedan muchos que están insertos en el Poder Judicial, incluso hay uno por allá que sus documentos llegan con el membrete del gobierno del Estado. Y se tiene la ventaja de la permanencia de estos organismos, ¿sí? Como la CONCAMIN, que estaba yo viendo, que se fundó desde 1918, la Barra Mexicana de Abogados, que va a cumplir 100 años el año que entra, y ¿qué encontramos con la permanencia? Los tribunales, como quiera que sea, por el mismo cargo, tienen más años y se va madurando y se va consolidando la impartición de justicia administrativa. Pero ¿qué pasa con los municipios que también tienen sus órganos internos de control, también presentan informes de presunta responsabilidad, que cada 3 años se cambian? Y ahorita lo vemos, ahorita empiezan las campañas, se desatienden muchas cosas y el personal es flotante. Entonces el reto es los perfiles. Si empezamos por la autoridad investigadora, le sumamos sus facultades y obligaciones y además que las partes en el procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa que marca la ley general, pues dice que son partes en este procedimiento, primero que nada la autoridad investigadora, el servidor público, el particular y los terceros. La investigadora tiene que conocer de derecho internacional, de auditoría, coadyuvar con el Ministerio Público. No puede estar una persona que es la génesis de esto que llamas tú la sanción jurisdiccional que realizamos, ¿sí? Y bueno, luego hago un comparativo y yo pediría, además de lo que están diciendo de que se ajuste la ley de adquisiciones, que todo el marco legal
se regule. Se regule porque no podemos decir, bueno, vamos a reformar la ley de adquisiciones. También tenemos que voltear nuevamente a lo que dijo Sergio en un principio, que la ley, la intención del legislador del Sistema Nacional Anticorrupción es excelente, cuidada. Sin embargo, con esta falta de capacidad de permanencia de los cargos, encontramos la improvisación y en el mismo procedimiento el reenvío del expediente. Tendríamos que simplificar y a lo mejor darle al tribunal aún una mayor responsabilidad de que tú resuelve, si es falta grave o es falta no grave, resuélvela en ese momento, y por ahí lo dice de manera confusa un artículo de la Ley General de Responsabilidades, pero desde luego simplificar. Y encontramos, bueno, a mí me gusta hacer un comparativo, por ejemplo, con la contabilidad digital que tienen que llevar los contribuyentes, que están mucho más controlados, que es muy difícil ahora, o más difícil que antes, ganar un juicio contra el SAT, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque todo está más controlado y no se van por formalidades, sino que se resuelve conforme al fondo. Encuentro también que se puede relajar un poquito, o no relajar, al contrario, ser más estrictos en el procedimiento con el servidor público. Y hago un comparativo con el contribuyente, porque el contribuyente también maneja recursos que ya son públicos, aunque todavía no los declare, pero sabemos que un porcentaje, o bueno, los impuestos directos, los indirectos, sabemos que tenemos que compartirlos a través de un proceso, pero son dineros públicos que no dan presunción de inocencia cuando fallas, sino que inmediatamente se desencadena la coacción, el procedimiento administrativo de ejecución y hasta la cuestión penal. No hay derecho de defensa, como se tiene aquí, no hay un mínimo vital para subsistir, si es que te inhabilitan o se acabó tu negocio. Entonces hay muchas cosas que hacer. Me gusta mucho lo que propone Alejandra, Hanna, como le dices, y me tranquiliza un poco que ya se esté atendiendo esa ley, pero reitero que el marco legal se tiene que revisar íntegramente y desde luego es un reto al que hay que apostar y que tenemos que perfeccionar. Este debate, esta plática informada, relajada, cordial, por especialistas, de los que aprendemos mutuamente los unos de los otros, es importantísimo y por eso felicito al doctor Adam, a Aurea, a Sergio, por provocar este tipo de conversatorios. Gracias. Muchas gracias, Lulú, muchas gracias. Y yo creo que tú pones énfasis en un aspecto muy importante y justo es el tema de nuestro conversatorio, porque creo que para todos está más que claro que el combate contra la corrupción tiene que abordarse desde distintas ópticas. No es un fenómeno meramente jurídico, lo es también de orden económico, político, social, educativo, cultural, etcétera, un largo etcétera. Pero fíjense que has tocado un punto muy importante y que además se entrecruza con las reflexiones hechas por Claudia y por Hanna previamente, Lulú, porque a ese binomio inseparable de que menciona corrupción e impunidad, yo agrego uno más, que es la desconfianza, porque hoy nos enfrentamos a un verdadero desencanto que tiene la sociedad frente a los resultados que se han obtenido en la lucha contra la corrupción. Porque si hoy le preguntamos in pectore a la sociedad, ¿creen en sus instituciones, creen en sus leyes, creen en sus autoridades? Desgraciadamente, por los magros resultados obtenidos, la respuesta es no, y eso representa un incentivo perverso para que se tenga el campo fértil para que proliferen estos actos de corrupción. Y a propósito justo de esa confianza o desconfianza que en su caso tiene la sociedad, yo le preguntaría a mi tocayo, al maestro Sergio Esquivel,
que quien es un experto en materia de contrataciones públicas, participa en las organizaciones cupulares empresariales sobre estos aspectos. ¿Crees, tocayo, que lo que está pasando hoy día en materia de contratación pública y que tanto lastima a la sociedad, sobre todo tú sabes que hay estudios internacionales que se han elaborado recientemente a propósito de las contrataciones públicas en épocas del COVID, por ejemplo? Yo te preguntaría, ¿es necesario hacer una reforma de esta legislación? ¿Cuáles serían los retos a los que nos estaríamos enfrentando en esta materia, tocayo? Muchas gracias, querido tocayo. Me siento triplemente honrado y agradecido, primero por su invitación, también del doctor Adame. Muchísimas gracias por estar en la máxima casa de estudios. Es un honor también, pero el mayor privilegio es estar con tres grandes mujeres. La verdad es que me siento honrado de estar con ellas y con todos ustedes. Muchas gracias. Tocayo, hoy que es el Día del Niño, cuando hablamos de contratación pública es como hablar de Pepito cuando estaba chiquito y nos genera dolores de cabeza y vamos con el director de la escuela cada rato a escuchar las quejas y las quejas y las quejas que hay con Pepito. Y así nos pasa con la contratación pública. Quiero sacarlos un poquito de base y vamos a remontarnos al 2009 cuando viene la reforma de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y hace que los tres niveles de gobierno sistematicen su proceso presupuestal, su proceso contable. Recuerden que antes de eso hablábamos de corrupción, sobre todo no en la federación, pero sí en los estados y municipios, de la corrupción que se daba desde el ingreso del dinero. ¿Por qué? Porque llevaban Exceles, porque era mucho más sencillo. Vino una gran transformación, se sistematizó, que quiere decir que usamos herramientas tecnológicas, usamos una reforma a la ley, usamos el patrocinio de un presidente, el patrocinio de un secretario de Hacienda y Crédito Público, el patrocinio de nuestros diputados, nuestros senadores, y se dio esa gran reforma. Y hoy nadie hablamos de que se roben el dinero del sistema. Hoy hablamos de la contratación pública. Viene un impacto importante en la contratación pública. Entonces, eso me lleva primero a lo que decía Claudia de Buen refiriéndose a los abogados, pero yo refiriéndome a la sociedad, a los empresarios, a los servidores públicos. Nos hace falta pensar en nuestros principios y nuestros valores. Decía un profesor uruguayo, Carlos del Piazzo, que llevamos años y años y años informando a las personas en los planes de estudio, en las universidades, en las primarias, etcétera, pero no nos hemos dedicado a formar a las personas, y coincido con lo que dices ahorita y con lo que dice María de Lourdes, porque necesitamos empezar por lo básico, que es que nosotros cuando estamos ante una tentación tomemos buenas decisiones, pero no podemos solo creer en las buenas decisiones de las personas. Me hablas de una reforma, lo tenemos que ver desde dos enfoques. El primero, yo siempre he sido de la idea, y porque me di a la tarea de estudiar todos los ordenamientos jurídicos de Iberoamérica, y me di cuenta, una de mis conclusiones fue que tenemos una gran ley de adquisiciones y una gran ley de obras públicas. La verdad es que no partimos de un mal ordenamiento, lo que pasa es que lo manipulamos, lo decía hace rato Hanna, tenemos prácticamente una manera sencilla, con tantita imaginación, de excepcionar, de evitar los procedimientos competitivos, de incrementar la discrecionalidad y transformarla en arbitrariedad, porque lo entendemos mal, el alcance de la discrecionalidad, y nos la pasamos adjudicando directo o haciendo invitaciones manipuladas. Eso hace que tengas un mercado, y tú ahorita lo estás comentando, tenemos un mercado desconfiado, tenemos un mercado que se ha adaptado al entorno, también tenemos un mercado corrupto en ciertos sectores. Hablar de contratación pública siempre nos lleva como si fuera un sinónimo la corrupción, pero yo me remonto a lo que decía Montesquieu: si de alguna manera nosotros aplicamos con buenos principios la norma que tenemos, el resultado va a ser positivo. Podemos transformarla, podemos tener un sistema nuevo y urge, coincido con Alejandra Palacios de que urge una ley general, urge un solo sistema, urge una sola plataforma. Cuando nos demos cuenta del potencial que tiene México en el mundo
y veamos las oportunidades que se nos dan por no tener un sistema unificado, de verdad nos va a llamar demasiado la atención. Para los que nos ha tocado trabajar, Alejandra, mi tocayo, a su servidor, en temas internacionales, hablar de contratación pública, negociar capítulos de tratados de libre comercio y ver cómo los países tienen hambre de llegar a México y cómo somos tan atractivos en el mercado, de verdad en contraste tenemos resultados que nos dejan mal sabor de boca. Hablar de la contratación pública me lleva a decir que estamos en un trastorno bipolar de nuestro sistema de contratación pública, porque por un lado tenemos toda la euforia y exaltación cuando lo señalamos que es corrupto, que tenemos que atenderlo, pero por el otro lado, nuestra otra personalidad, actuamos como si estuviéramos deprimidos y no llevamos a cabo las acciones, las estrategias que se tienen que llevar a cabo para transformar un sistema. Un sistema, por eso les hacía la analogía y les ponía el ejemplo del sistema de gestión presupuestal, porque eso es lo que necesitamos en contratación pública. Hace rato hablaban de control. Por supuesto que nos hace falta control. Si tenemos nuestro sistema, bajo nuestro mismo sistema, y tuviéramos una mejor fiscalización, una fiscalización más oportuna, más inmediata, que esté enfocada a la gestión de riesgos y verdaderamente tenga la mística de prevenir, estaríamos hablando de otros resultados. Y estos porcentajes que hace rato nos compartías, tocayo, del 10 al 25% de corrupción, coincido contigo que no. Coincido contigo que el porcentaje es mucho mayor porque yo contrato una empresa, esa empresa me va a dar dinero, entonces pues si medio quiere cumplir, lo voy a dejar medio cumplir. La ejecución de los contratos es la parte más corrupta y es donde menos le hemos entrado. En conclusión, para no perder la oportunidad de tu pregunta, tocayo, sí necesitamos un sistema. Tenemos más de 2,500 formas de contratar en México. Hagan el conteo de municipios, 2,457, 32 entidades federativas, la federación, los órganos autónomos, los otros 2 niveles de gobierno. Dentro de los niveles de gobierno, las formas de contratar. De verdad llegamos a los 2,500. Entonces, no podemos hablar de una estrategia y una política clara del combate a la corrupción en contratación pública si no primero arreglamos la casa, tener los mismos principios, las mismas bases, las mismas reglas de contratar, todos hablar el mismo idioma y también vamos a tener beneficios del lado de las empresas. Porque hoy pongan a una empresa a concursar en la Federación, en Jalisco, en Veracruz, pero hasta parecen crucigramas a veces las bases de licitación. Entonces necesitamos trabajar mucho en eso. Yo sí estaría pensando en tener una sola plataforma a nivel nacional que no afecte la autonomía de gestión de los estados y municipios y de los otros 2 niveles, que respete esa autonomía, pero creo que sí necesitamos hacer una transformación. Tú lo decías en un evento, tocayo, que era necesario modificar el artículo 73, como lo hicimos con el Sistema Nacional Anticorrupción para darle vida a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la propia ley del Sistema Nacional. También coincido con nuestro amigo César Chávez, que señala que tenemos que modificar el artículo 25 al tratarse de una materia concurrente. Puede ser el 25, el 26 o el 28 que se refiere a la competencia, pero sí necesitamos el punto de partida, sí necesitamos contar con un solo sistema que se vuelva rector. Yo no veo, sí veo a la Secretaría de Hacienda involucrada en nuestro sistema, pero no operando y haciendo licitaciones. No me gusta la falta de equilibrios, no me gusta que sea juez y parte. Sí lo veo como un instituto autónomo, coincido con la propuesta que hizo en conjunto con otras instituciones COFESE, en el sentido de que se tenga un instituto rector, un instituto estratégico que unifique y que pase como sucedió en el sistema de Colombia, en el sistema de Perú, en el sistema de Chile, que de alguna manera empezaron haciendo las cosas muy bien. Y todo partió de una gestión de riesgo, de vernos al espejo, saber qué nos dolía y poder dar los siguientes pasos. Tenemos muchos retos, tocayo, los dejo para la siguiente pregunta para no extenderme. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, tocayo. Y fíjate que lo que tú expresas me recuerda mucho aquella primera clase que tuve en primero de la carrera con mi profesor de introducción a la investigación jurídica, que nos dejó leer un libro de Eduardo Novoa Monreal que se llama El derecho como obstáculo al cambio social. Fíjense qué lapidaria frase de ese libro, qué título. Y me hace pensar que justamente hemos perdido de vista que para verdaderamente combatir la corrupción hay que enfatizar más en los aspectos de prevención, porque si no nada más estamos atacando los efectos. Y claro, claro que lo que estás diciendo es que pues definitivamente la simplificación administrativa es inversamente proporcional a la corrupción. O sea, imagínate si tú tienes 2.500 normas jurídicas diferentes para contratar, evidentemente que es un área de oportunidad para la corrupción. Creo que la unificación legislativa me recuerda un poco lo que sucedió en el derecho indiano, cuando se pensó en una nueva recopilación de las leyes de Indias, hasta llegar a la novísima recopilación de las leyes de Indias, y los autores se murieron y los siglos pasaron y nunca logramos unificar la legislación indiana. Pues imagínate llegar a ese punto. Y me encantó la expresión que utilizaste de la bipolaridad que tenemos hoy como sociedad ante la euforia y por otra parte la depresión. Yo creo que es muy claro que hay que entender que pues también decía Cicerón, sumum jus, summa injuria, ¿no? También el exceso de derecho puede convertirse en una injusticia. No todo es reforma ley, porque definitivamente tenemos buenas leyes. El tema es cumplirlas adecuadamente, sin lugar a dudas que tienen áreas de oportunidad. Pero bueno, yo quisiera para estos efectos, voy a retomar una pregunta que nos hace el público, concretamente Agustín Velázquez, que él representa una organización muy bonita que se llama Rumpere Impunitas, en donde él nos menciona que pareciera, a propósito del Día del Niño, y Pepito, ¿verdad? Aquí que siempre enarbola nuestros cuentos mexicanos. Bueno, ¿por qué siempre nos ocupamos de los mayores? Que ya somos mañosos y dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, cosa que no estoy de acuerdo. Pero, a ver, ¿y qué pasa con nuestra niñez? También tenemos que educar. Claudia ha impulsado mucho la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Claudia, tú nos lo podrás decir con más detalle, pues los convenios de colaboración que debemos de tener con las universidades, porque la formación de principios se da desde luego en la más tierna edad y naturalmente se da desde casa. ¿De acuerdo? Pero también hay una conexión muy importante con nuestras instituciones educativas. Y entonces, hablando específicamente en nuestro ámbito profesional, creo que no deberíamos de separarnos de nuestras universidades, de nuestros alumnos. No sé, Claudia, ¿tú qué opinas respecto a esto? Pues mira, me recuerda también una frase, lo que dices, ¿no? Que dice, árbol que nace chueco o árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Entonces hay que concentrarnos en la juventud, pero también nosotros, los adultos que siempre hemos peleado en favor de la ética, de no entrarle a la corrupción, aunque te lleven el coche al corralón y pierdas muchas horas y da mucha rabia, pero yo no suelto un peso ahora sí que como decían, por principio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que mi familia ha visto. Sin embargo, sí entiendo que hay gente que le es muy cómodo caer en estas tentaciones y lo hacen frente a los hijos. Y los hijos crecen con esta forma de tratar en México las cosas. Y entonces realmente a mí me han llegado muchos clientes que me dicen, bueno, pues vamos a ofrecerle al juez. No, señor, yo no ofrezco jueces, yo no le doy dinero a nadie. O sea, el asunto es ganable, lo vamos a ganar por la buena. Es un tema de cultura, es un tema de idiosincrasia, es un tema que tenemos que reeducar a los adultos. Sí lo tenemos que hacer para que estos a la vez puedan dar un ejemplo a los jóvenes. Efectivamente, yo me concentro mucho en los jóvenes. He tenido muchas participaciones ya en los 2 meses que apenas llevo como presidenta, 2 meses, 5 días, dado que estamos a 30. Me he concentrado mucho y he tenido muchas pláticas en Puebla, en las universidades, en la Ibero, en la Náhuac,
no sé, en la Libre, en fin, he estado visitando universidades por la invitación de los alumnos, no de los maestros. Los alumnos me hablan, me buscan y me piden que les dé una plática. Y bueno, para mí es un honor que lo hagan, pero además es un deber importantísimo inculcar en ellos la importancia del control ético de la profesión. Yo los invito siempre a colegiarse. Les digo que la colegiación crea un halo de confianza en el cliente, en la ciudadanía, en el beneficiario de nuestros servicios. Hay muchos colegios, no digo que se colegien nada más en el mío, aunque el mío es el mejor, que me oigan, todas estas exigencias son generar confianza en el abogado. Insisto, los abogados podemos estar totalmente serenos en el sentido de no aceptar dádivas o dar dádivas, pero hay muchas veces que la tentación es amplia. Yo así lo he sentido por mis amigos que me lo han confesado y lo hacen. Me llegó un escrito de una clienta nueva que me dice, tengo 3 asuntos en los juzgados y mi abogado me está pidiendo que pague esto y me manda la copia del acuerdo. Leemos el acuerdo y le dice que hay que garantizar, se admite la prueba, pero hay que garantizar para su desahogo exhibiendo un billete de depósito de 25,000 pesos, no sé de cuánto. Y entonces el abogado le pide el dinero para poderlo exhibir. Es apócrifo. El escrito lo hizo el abogado en su escritorio, o sea, el acuerdo. Nada más lo formó, se lo dio a la clienta y la clienta dice, ¿por qué voy a dar 25,000 pesos si dicen que la justicia es gratuita? No sé. Y entonces nos llega a ver y claro, nos damos cuenta que el abogado se le ha estado tomando el pelo y sacándole dinero cada vez que quiere. Y eso genera una incomodidad brutal en nosotros, en los abogados que estamos peleando por desaparecer la corrupción o reducirla al mínimo. En fin, nuestra profesión, y con esto termino, tiene varios principios que la rigen: la libertad, la dignidad, la independencia, la integridad, la confidencialidad. Si no estamos colegiados, esto no lo podemos defender ampliamente, porque al colegiarnos estamos orientados y encausados e incluso percibidos y sancionados en caso de violar el código de ética. Y pues eso, muchas gracias, Claudia. No podemos estar más de acuerdo contigo. Pero oye, Hanna, y tú has sostenido, te he escuchado en diversos foros, que, bueno, definitivamente tenemos que impulsar, desde luego, pues la libertad económica en nuestro país, la libertad de participación, las reglas claras, objetivas, para que realmente haya un mayor beneficio social. Porque a veces uno piensa que la competencia económica, la ley federal de competencia económica es para las empresas ricas, que los casos que llegan a la COFESE son de los grandes consorcios, pero la verdad es que no es cierto. La competencia económica la podemos ver a un nivel de beneficio realmente de nuestras clases menos favorecidas. ¿Tú crees de verdad que parte de ese desencanto al que pueden eventualmente enfrentarse algunos grupos vulnerables de nuestro país se deba a que pues se enfrentan a monopolios que no pueden romper y que eventualmente les obligan a ceñirse a condiciones preestablecidas que pueden ser eventualmente muy gravosas para ellos? Pues sí, digamos, cuando uno analiza la historia de por qué México tiene mercados, perdón, ahí me escucho, ¿verdad? Ya, claro. Gracias. Cuando uno analiza por qué México tiene mercados tan concentrados, porque somos un país de mucha concentración de mercados, o sea, pan, cerveza, aerolíneas, la banca, el cemento, etcétera, 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 en muchas ocasiones se da cuenta que es imposible entrar a los mercados porque las propias autoridades, a través de regulaciones, normas, discrecionalidad administrativa, protegen a unos. Y ahí también es en donde vemos pues que la falta de competencia en ocasiones es consecuencia de corrupción de servidores públicos que están, digamos, en vez de pensando en el interés público, velando por los intereses de algunas empresas en particular. Y pues sí, desgraciadamente sí sucede, Sergio. Y yo creo que mucho de eso se da
digamos, es más claro a nivel estatal y a nivel municipal. Hay sectores que son grandes financiadores de campañas políticas. Y bueno, no lo hacen, no necesariamente lo hacen porque tienen una convicción respecto a un candidato o un proyecto de país, sino porque eventualmente a cambio de eso recibirán una concesión, les protegerán sus mercados. Y la falta de competencia necesariamente tiene impacto en los precios y en el funcionamiento de los mercados. Entonces ese desencanto es real y entendible. Claro, y bueno, pues esto obviamente que prohija también actos de corrupción, precisamente para mantener esos privilegios, esa zona de confort y en donde pareciera mentira, pero en ocasiones encontramos las mayores resistencias para los cambios, pues en aquellos sectores que han sido pues eternamente privilegiados y favorecidos por las condiciones que prevalecen. Y pues yo no puedo estar más de acuerdo también con este punto de vista que tú expresas, Hanna, y lo uno con otra reflexión que nos hacía Lulú a propósito de su muy atinada intervención también, en el sentido pues de que efectivamente el tema de la justicia administrativa pues tiene grandes oportunidades y ella habla también de que pues los casos que deberían de llegar a los tribunales deberían de ser los menos. Yo creo que no deberíamos de contar la calidad de un tribunal en función del número de sentencias que emite, sino más bien deberíamos de evaluar un sistema en la medida en que menos casos llegan a él, pero ¿por qué razón? Porque estamos realmente poniendo el énfasis en la prevención. Lulú, ¿tú crees que los tribunales y desde luego salvaguardando desde luego los más caros principios éticos en su actuación, preservando su autonomía, pero tú crees que habría una visión importante de los tribunales en el sentido de también extender la capacitación? Porque tú lo dices, efectivamente, qué vergüenza genera el que tengamos de pronto una runfla de truanes deambulando alrededor nuestro, que por cuestiones de formalidad hay que exonerarlos. ¿Por qué? Porque no están debidamente sustentados los casos. Entonces, yo creo que también hay que tener una interacción entre la autoridad materialmente jurisdiccional, como es tu caso, con las autoridades administrativas o incluso ministeriales, porque también hay vasos comunicantes entre la justicia administrativa y la justicia penal. ¿Qué opinarías tú de eso, Lulú? ¿Crees que eso abonaría también para fomentar la lucha en contra de este flagelo social? Fíjate que precisamente me da la idea de que estás refiriéndote a lo que es el comité coordinador del sistema, donde precisamente se hace esa integración que créeme que es sumamente valiosa. El poder contar, pues, precisamente con el fiscal anticorrupción, con transparencia, con la Secretaría de la Función Pública, con la Auditoría Superior, con el representante del Consejo de la Judicatura, y se hace esta sinergia que es muy importante. Entonces, yo creo que esa coordinación que se pensó en la ley va funcionando. También en esta coordinación, una gran innovación fue integrar a la participación ciudadana auténtica, porque vemos fenómenos en algunos comités coordinadores de los sistemas locales que integran a servidores públicos, que ya salieron del servicio público y el perfil es otro. Necesitamos darle valor a esa participación ciudadana. Y en ese caso, yo sí, para esta integración y coordinación de la que hablas, que pues ya está planteada en ley y que está operando bastante bien, tocar el punto del Comité de Participación Ciudadana, que se integra en la mayoría de los casos, lo vemos en los diferentes sistemas locales, de personas muy honorables y especializadas en ciertas ramas. Pero yo creo que se tendría que exigir más en la especialidad precisamente en lo que son políticas públicas, en de dónde salen esas recomendaciones que pueden hacer,
fijar también las condiciones de las remuneraciones, porque hay una discrepancia, desde luego, sujeto a la suficiencia presupuestal, pero hasta dónde llega ese derecho de cobro que a veces se ha vuelto pues una prioridad antes que la función de que se integre a la participación ciudadana. Hablando de perfiles, son personas notables verdaderamente, pero tienen que tener un entrenamiento o un examen o presentar un proyecto que se incluya en la convocatoria para que se esfuercen y para que se vea su nivel de aterrizar a lo que es el sistema. Nosotros, y ahí sí puedo hablar de Puebla, pues sí hemos trabajado coordinada y respetuosamente con las autoridades para ver cómo mejoramos desde el acto administrativo a través de capacitaciones, a través de estos eventos, que créeme que cuando se dan estos eventos invitamos a todos para que vayamos unificando esos criterios y vayamos dando esos resultados que esperamos, ¿sí? Perfecto. No sé si por ahí va tu pregunta. No, perfectamente, Lulú. Muchísimas gracias. Y creo que esto definitivamente tiene grandes áreas de oportunidad, porque si tenemos ejemplos notabilísimos en Puebla, pues sí tenemos otras entidades federativas o incluso a nivel federal, en donde yo creo que todavía tenemos tramos que avanzar en esta materia de la coordinación. Y quizá también podría yo insistir, Tocayo, ante una problemática como estas, ante ese desencanto, yo te preguntaría, ¿cuál crees que deba de ser la participación social, la participación de la sociedad civil en todos estos procesos? ¿Qué debemos hacer como sociedad? Porque apareciera como que de pronto hacemos depender todo del sector público, pero creo que también como sociedad tenemos una responsabilidad muy importante. Me queda claro que sí, Tocayo, necesitamos jalar la carreta todos. Eso, tu pregunta me lleva a hacer entender que las organizaciones civiles ya están generando equilibrios, contrapesos en nuestro país, ya están sirviendo como palanca de información, generan contenido, generan postulamiento. La verdad es que cada vez los ciudadanos se están sintiendo más representados por este tipo de figuras. Hace rato que Claudia, Alejandra, María de Lourdes hablan de colegiar a los abogados, pues creo que deberíamos de pensar en las diferentes materias y empezar a utilizar a este tipo de representaciones, como lo es inclusive con Camín, pues para generar equilibrios, Tocayo, porque yo creo que no estamos ni siquiera en el momento de poder aspirar a ganar algo. Ganamos todos los mexicanos y movemos la rueda de la corrupción. Entonces creo que debemos de convencer a las personas. Tú dijiste algo clave, ya estamos perdiendo, no tenemos referentes políticos, ya no tenemos referentes como sociedad. Chéquense un dato que a mí me alarmó mucho, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Enrique Peña Nieto, de 130,000 millones de mexicanos que somos, de los cuales a lo mejor solo 70 millones pudo haber participado, la convocatoria abierta participaron solo 350,000 personas, entre medios remotos, entre medios presenciales. Eso nos demuestra que efectivamente hay un desencanto social, pero creo que el desencanto social va mucho más allá y no se llama corrupción, sino se llama rendición de cuentas, resultados. Creo que de alguna manera muy práctica y sencilla vamos a convencer a los ciudadanos si damos resultados. Hoy hay algunos gobiernos que van a entregar buenas cuentas, otros que no, pero vean cómo es cada vez más recurrente que las administraciones estatales entreguen malos resultados a los estados endeudados, etcétera, etcétera. Que veamos políticos que se enriquecen y que no pasa nada, que hay impunidad. Lo decía hace rato María de Lourdes, hay impunidad. Primero, pues no haces bien tu trabajo de este lado, no tienes profesionales haciéndolo. Obviamente el resultado es altamente negativo
y luego no te puedo castigar porque ni siquiera yo tuve los instrumentos para armar un expediente de forma correcta, no tengo la evidencia necesaria. Entonces creo que todos debemos de participar de alguna manera, no importa si formamos parte o no de una organización, pero sí creo que necesitamos estar convencidos que nuestra participación es muy importante. Cuando es contratación pública, también tú lo sabes bien, hay mucho desencanto, porque si no se dice que ya está amarrada, se dice que es restringida, se dice que la va a ganar el de siempre, como el ejemplo que ponían hace rato de CFE y el oxígeno. La verdad es que necesitamos nosotros mismos hacer esa presión. A mí cuando me preguntan clientes, oye, pero no la voy a ganar, no, pero al menos métete, conoce cuál es el trayecto y después estarás en condiciones o de inconformarte o de presionar de alguna manera. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer el esfuerzo, no nos quedemos en el estado de la decepción, porque ese estado no nos va a llevar a nada. Nuestro país nos necesita a todos, no importa quiénes seamos, si hayamos estudiado o no, nos necesita México a todos. Pues no sabes cómo te agradezco, Tocayo, tu muy fina participación y pues no me queda de verdad, me encantaría que pudiéramos seguir platicando y sobre todo tan difícil reunir a tantas personalidades en nuestro conversatorio, a Claudia, Hanna, Lulú, a ti, Tocayo. Muchas gracias de veras por haber participado con nosotros. Se nos fue el tiempo como agua y la verdad es que el compromiso pues era terminar a las 10:30 para no abusar de la gentileza de todos ustedes, de nuestros ponentes y desde luego de todos los asistentes que acudieron a este conversatorio. Les quiero decir que a propósito de este conversatorio y gracias a la bondad del doctor Adam, ha generosamente aceptado que se escriba un libro sobre estas reflexiones, a donde vamos a tener evidentemente la participación no solamente de nuestros notables ponentes el día de hoy, sino también invitaremos a otras personas que también son especialistas en este tema y tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar en esta visión interdisciplinaria sobre el combate contra la corrupción. A mí no me resta más que agradecer de verdad, de todo corazón, a nuestra máxima casa de estudios, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y particularmente a la Facultad de Contaduría y Administración, específicamente nuestro seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización, por haber sido copatrocinador de este evento y desde luego para la Barra Mexicana Colegio de Abogados ha sido verdaderamente un lujo haber podido contar con ustedes. Yo quisiera dejarle la palabra para concluir pues a la maestra Áurea del Carmen Navarrete, para si a su vez, si quisiera pues dirigir alguna reflexión o el doctor Adam directamente para hacer la clausura de este primer evento, que tenemos pensado hacer una segunda parte de esta conversación en el mes que entra, si Dios quiere, para que completemos esa visión interdisciplinaria y poder entonces enriquecer la obra colectiva que esperamos pronto poner a disposición de todos ustedes. Y nuevamente, gracias querido Alfredo, gracias de veras por el cariño y el entusiasmo que pusiste también a la organización y desde luego a título personal por el honor que me dispensaste de ser el moderador el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todas, a todos por haber permanecido. Por obvio de tiempo, pues recibimos un par de preguntas más, pero pues ya estamos excedidos de esto. Las voy a mandar al maestro Huajuca para ver si posteriormente podemos muchísimo gusto publicarlas. Una de ellas nos acompañan en esta oportunidad dos distinguidos maestros eméritos de nuestra Universidad Nacional, el doctor Sergio García Ramírez, que es miembro de la Academia. Honor, muchas gracias. Está aquí la doctora Nadima Simón, que es una distinguidísima emérita de la Facultad de Contaduría, evidentemente el doctor García Ramírez de la Facultad de Derecho, donde ustedes tienen un poco más de nexo, y bueno, nuestro querido doctor Alfredo Adam, que también es distinguidísimo profesor emérito de esta facultad y que va a hacer el cierre de esta actividad. Pues muchas gracias, ya se oye bien mi voz. Bueno, muchas gracias de verdad. Yo creo que fue y ha sido un evento muy importante y ya mencionaba
áurea la presencia de algunos distinguidos miembros de nuestro seminario, la doctora Nadima Simón, Sergio García Ramírez. También yo quiero mencionar a Danilo Díaz, a Guadalupe Enríquez, Arcelia Quintana, que son permanentemente miembros del seminario y participan realmente en este tipo de pláticas. Y no nos queda más que hacer y presentar a ustedes el reconocimiento que la Facultad de Contaduría y Administración presenta y da, y le voy a pedir a Juan Flandes que nos los ponga. Empezamos por, dice, Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a la maestra Alejandra Palacios Prieto por su participación ¿qué dice? En el panel universitario. En el conversatorio, una visión interdisciplinaria en la lucha contra la corrupción. Conversatorio, una visión interdisciplinaria en el combate a la corrupción en el margen del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Y por mi raza hablará el espíritu, y lo firma el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Le vamos a hacer llegar electrónicamente estos documentos, pero también viene el de reconocimiento a la maestra María de Lourdes Dip Álvarez, exactamente igual, también firmado por el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. A la maestra Claudia Elena del Buen Una, exactamente igual, si nos los quieren ir poniendo. El maestro Sergio Martín Esquivel, y obviamente al maestro Sergio Guapuja Betancourt por su coordinación y su entusiasmo. Pues no nos queda más que darle las gracias a todos ustedes, y tuvimos una muy fuerte participación. Yo conté más o menos 130, pero me quedé corto, no sé exactamente cuántos participaron, pero realmente tuvo muy buena aceptación este seminario, y nos deja invitados para realizar algún otro evento más adelante, como ya se mencionó. Gracias a todos, y esperemos que sigamos cuidándonos, pero cuidándonos y siguiendo participando en estos eventos universitarios. Muchas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias a todos, y que tengan muy bonito día, y feliz Día del Niño para todos. Lo que tenemos de niños todavía. Claro que sí.